Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio que vamos a tener para profundizar en lo que tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana, como lo es la soteriología. Así que los invito para disponer su corazón. Lo primero y más importante que debemos tener en cuenta para estudiar la doctrina de la soteriología, pues es de dónde viene esta palabra. Es importante que comprendamos su etimología. El origen de la palabra viene de dos términos griegos. Por un lado, la palabra soteria, que significa salvación, y por el otro lado, la palabra logos, que significa estudio. Otras definiciones también es idea, palabra, disertación, discusión o razón, pero pues nosotros lo conocemos más popularmente como logos, es estudio, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos definir la soteriología como el estudio del plan de salvación que Dios da a la humanidad. Fijémonos en las palabras de Job, capítulo 9, versos 32 al 33, cómo el alma clama por un salvador, por un mediador, por un árbitro, dicen algunas versiones. Dice la palabra: Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él, ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Job está dialogando con Dios y pidiendo un mediador. También podemos ver una respuesta de Dios a través del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 2:5 Pablo escribió: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí está la respuesta de Dios, porque hay en el alma del ser humano una necesidad implícita de encontrar un mediador, alguien que esté poniendo en acuerdo dos partes. Y nuestro Señor Jesucristo precisamente vino a hacer eso, porque ese mediador se necesita precisamente para lo que es la salvación. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, en la primera parte del versículo nos habla de nuestro Señor Jesucristo como la palabra, como el verbo. Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, la respuesta de Dios fue humanar a su Hijo, encarnar a su Hijo, para poder satisfacer las necesidades del alma humana de un Salvador, ¿sí? Y en Hebreos, el escritor en el capítulo 2, verso 17 dice: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí la frase clave es sumo sacerdote, que es la misma palabra mediador, un intermediario que se pone en medio. Y el sumo sacerdote que la Biblia nos provee, el verdadero sumo sacerdote, pues es nuestro Señor Jesucristo. Aunque hubo varios sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento mencionados, ya no hay necesidad de tener cambios en ese oficio tan importante, porque el mediador es el supremo Dios, el Hijo del Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Muy bien, continuando, ahora yo quiero que vayamos a mirar que este estudio lo vamos a realizar en dos sentidos, ¿sí? En primer lugar, vamos a mirar las provisiones de Dios y en segundo lugar, cómo cumplir esas provisiones de Dios. Y nosotros, pues, es importante que al aclarar el término provisión, entendamos que es Dios quien da la provisión. ¿Y cómo la dio? Por medio de la muerte del Señor Jesús, la sepultura, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesucristo. Vamos a hacer un estudio, en su segundo lugar, en cuanto a la aplicación de estas provisiones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la aplicación? Para poder experimentar el poder de la provisión de Dios, debemos tener un arrepentimiento genuino, tener fe, entender la justificación, la regeneración, la adopción de nuestro Señor Jesucristo, la santificación, la certeza y la seguridad. Yo me voy a dedicar a la primera provisión, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la muerte de nuestro Señor Jesucristo se hacía necesaria? ¿Por qué? Pensemos que en qué consistió la obra del Señor Jesucristo. Lo más fundamental y lo más reconocido es que Él vino a predicar la buena nueva, la buena noticia, el evangelio, pero también realizó sanidades, hizo prodigios, hizo liberaciones, muchas otras señales, la resurrección, ¿sí? Pero realmente Jesús vino fue a salvar. Aunque todo esto que aparece aquí, que hemos mencionado, son importantes partes de la obra de Dios, entendamos que la verdadera razón, la obra por la cual el Señor vino fue a salvar la humanidad. Y por eso en Mateo 1:21 recordemos lo que el Señor le dice a José, el esposo de María, en un sueño. Él le dice: y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que Jesús significa salvación.
Jesús viene de una palabra antigua en arameo, Yeshua. Yeshua, que es la misma palabra Joshua. Joshua o en español Josué, pero el significado y la verdadera razón de la obra de Cristo, la más grande obra, fue venir a traernos salvación. Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, vamos a hacer un énfasis en la importancia de la muerte de Cristo. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? La mayoría de las religiones en el mundo, las falsas religiones, declaran la grandeza de la vida y la enseñanza de sus fundadores. Es decir, Siddhartha Gautama, el Buda, o por ejemplo el profeta de los musulmanes, Mahoma, y así todos los demás de los hindúes, los chinos y todas las demás religiones paganas, hacen un énfasis especial en qué hizo, qué habló, cómo fue la vida de su fundador. Pero curiosamente, nosotros debemos entender que en cuanto a nuestra fe cristiana, el evangelio se centra sí en la persona del Señor Jesucristo, pero más que en su vida y sus obras, en su muerte en el Calvario. Desafortunadamente, algunos hacen énfasis demasiado, yo diría que demasiado énfasis en la otra parte inicial de la obra de Cristo, es decir, en los milagros. Cristo sigue haciendo milagros, por supuesto, porque Él quiere atraer a la humanidad y utiliza ese medio. Y Cristo sigue hablando a través de nosotros hoy. Pero la verdad es que el énfasis fundamental del evangelio para que sea cumplido su obra completa, que es la salvación, tiene que ver con la muerte de Cristo, no tanto la vida y toda su obra, sino porque el sentido la tiene su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, para entender un poquito más, vamos a mirar que estos 5 puntos en cuanto a la importancia de la muerte de Cristo. Lo primero, la muerte de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, fue enfatizada en el Nuevo Testamento. Hay una relación con la encarnación de Cristo y una verdad fundamental del Evangelio es precisamente la muerte de Cristo. Y en quinto lugar, una necesidad para que la humanidad fuera salva. Aquí vamos a encontrar varios versículos en cada uno de estos 5 puntos para resaltar la importancia de la muerte de Cristo. En primer lugar, fue profetizada. La muerte de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento y encontramos muchos pasajes. Aquí estamos viendo Génesis, capítulo 3, capítulo 4, Éxodo, Levítico, Números, Isaías. Y estos términos que están aquí en estos versículos son tipologías, es decir, ejemplos que mostraban la muerte futura de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 3, 21, el Señor Dios tiene que sacrificar un animal para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Entonces ahí hay muerte. En Génesis 4:4 también hay sacrificio, hay muerte. En Éxodo se nos muestra pues todo lo que es la ley judaica y cómo se hacía el proceso para la muerte del Cordero Pascual. Y así sucesivamente los demás pasajes. Pero además de tipologías también encontramos profecías. Génesis 3:15, la profecía de cómo el diablo, la simiente del diablo iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, iba a herir en la cabeza a la simiente de Satanás. El Salmo 22 nos muestra un salmo mesiánico sobre la crucifixión. Daniel capítulo 9 nos habla también sobre la muerte del Mesías, el sacrificio del Mesías, igual que Zacarías. Ahora, en el Nuevo Testamento está enfatizándose la muerte del Señor Jesucristo. Tanto Lucas como el apóstol Pedro, bueno, y en muchos otros pasajes se nos muestra primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo se enfatiza la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en la relación con la encarnación, también encontramos versículos en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 y también en Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces aquí vemos el cumplimiento de ese énfasis, ¿sí? Ahora, hay una verdad fundamental en el Evangelio, ¿sí? Esa verdad fundamental en Primera de Corintios 15 podemos leer
una parte de este texto, versículos 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, en voz de Pablo, el Evangelio. Y aquí resume el Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, la verdad expresada a través del Evangelio. Y ahora, lo último en esta diapositiva nos habla de una necesidad para que la humanidad fuera salva. Es decir, si se necesita salvación, para que se efectúe la salvación, es necesaria la muerte de Cristo. Tenemos bastantes citas bíblicas: Juan capítulo 3, versículo 14, Mateo 16, 21, Lucas 17, Lucas 24, Hechos 17, 2, 3. ¿Sí? Todas estas citas que nos están mostrando la necesidad imperante. ¿Sí? Leamos una de ellas. Por ejemplo, leamos Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario, escuchen, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto está en Mateo 16, 21. Entonces nos muestra que es una necesidad. De hecho, todos estos versículos mencionan la palabra necesidad. Ustedes recuerden que todas estas citas bíblicas, todo este material está en el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal. Ahora, en segundo lugar, veamos el verdadero significado de la muerte de Cristo. ¿Sí? El verdadero significado. ¿Por qué el verdadero significado? Porque quizás se atribuyen cosas que no son correctas a la muerte de Cristo. En primer lugar, la muerte de Cristo es o fue vicaria. ¿Qué quiere decir vicaria? Bueno, quiere decir en lugar de otro. Cristo murió en lugar de nosotros, en lugar de la humanidad, ¿sí? Todas estas citas bíblicas nos revelan que Él fue el reemplazo por lo que nosotros merecíamos tener. Tenemos que la muerte de Cristo, por otro lado, fue una muerte expiatoria. La muerte de Cristo. ¿Y expiación qué significa? Y significa cobertura. Es decir, por un tiempo en el Antiguo Testamento tiene ese significado. Por un tiempo, la cobertura de los pecados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, todo el capítulo 10 está dedicado a eso. Es énfasis en el versículo 4 y 10. Ahora Jesús borraba, limpiaba, desaparecía completamente los pecados, no solamente los cubría. Es decir, que el significado de la palabra expiación es más profundo en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, la muerte de Cristo fue en propiciación. ¿Qué quiere decir? Propiciación quiere decir apaciguamiento o alejamiento de la ira de Dios. Tanto Romanos, el escrito del apóstol Pablo, como también en las epístolas del evangelista Juan, primera de Juan, y en Hebreos, hay definiciones de este apaciguamiento de la ira de Dios. Nosotros recibimos la propiciación por nuestros pecados. Ahora, en cuarto lugar, la muerte de Cristo produce una reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? Es la restauración de un estado a un estado anterior en una relación. Es decir, volverse a reconciliar quiere decir volver a tener una relación cercana. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre, a través del pecado, de allí Génesis, se apartó de Dios, y Dios reconcilia. Cristo reconcilia a la humanidad con Dios a través de su muerte. Y la muerte de Cristo, en quinto lugar, pues trajo redención. La palabra redención quiere decir ser soltado o ser liberado de la cautividad, de la esclavitud o de la muerte por el pago de un precio o de un rescate. ¿Sí? Entonces, aquí hay un doble significado de la redención. Por un lado, se paga un precio, y por otro lado, hay libertad del cautiverio. ¿Sí? Entonces, la palabra redención significa esas dos cosas. Cristo vino a pagar con su sangre el precio de nuestros pecados, pero a la vez nos liberó de la situación o del destino eterno. ¿Y de qué somos redimidos? Del castigo de la ley misma, del poder del pecado y de toda la maldad en el mundo. Las epístolas de Gálatas y Romanos nos hacen énfasis en la redención de Cristo, y por eso estas citas que usted puede confirmar después nos muestran la redención en estas áreas. Ya no seremos castigados, ya no tenemos la ley, ya no nos es impuesta, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y la maldad del mundo también Dios nos ha redimido de ella. En tercer lugar, ¿por quién murió Cristo? ¿Por qué tipo de personas murió Cristo? Lo más lógico pues es pensar, pues Cristo murió por la iglesia, definitivamente murió por la iglesia, y es verdad, sí, Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero no solamente Cristo murió por la iglesia, ese es el término o es el aspecto más distinguido, relevante que nosotros podemos tener. Sin embargo, debemos entender que Cristo no murió
solo por la iglesia. Cristo murió por toda la humanidad, por todo el mundo. Ahora, el hecho de que Cristo haya muerto por todo el mundo no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, ¿sí? Tenemos estas citas bíblicas en Isaías, en el Evangelio según San Juan, en la primera epístola a Timoteo y en primera epístola de Juan, que nos muestran la palabra mundo. Toda la humanidad es el objeto de salvación de Dios. Sin embargo, pues viene una pregunta. Si Cristo murió por todos, entonces, ¿por qué no todos son salvos? Es verdad que Cristo murió por todos, pero también nosotros debemos realizar nuestra parte, nuestra tarea. Recordemos cómo en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, los israelitas fueron ordenados que aplicaran la sangre del cordero sobre el dintel o el marco de la puerta de sus casas para que el ángel de la muerte no los tocara. Asimismo, nosotros hoy en día debemos hacer algo similar, simbólicamente similar a poner esa sangre, pero ya no en una puerta, ya no en el marco de una puerta, sino en nuestras vidas. Aplicar la sangre de Cristo sobre nuestro conocimiento, sobre nuestro entendimiento, sobre nuestro ser. Entonces, Cristo vino por toda la humanidad, pero solo los que aplican su sangre sobre ellos, es decir, los que reciben a Jesús como su Salvador, los que creen en su obra redentora. Y otra pregunta que muchos hacen, los bebés niños pequeñitos que mueren antes de llegar a una edad de responsabilidad moral, de entendimiento, de raciocinio, ¿qué pasa con esos niños? ¿Esos niños van al infierno o qué pasa con ellos? Bueno, cuando usted lee el Evangelio según San Juan, capítulo 16, nos muestra también pues que la verdad, los niños no tienen la capacidad de razonar sobre sus actos. Hay un momento en que los niños empiezan a tener uso de razón y por eso ese uso de razón es lo que los hace responsables, ¿sí? La responsabilidad que cada uno de nosotros debe ejercer una vez entendemos que los actos que hacemos son buenos o son malos, pero los niños a esa edad tan temprana no han llegado a considerar. Ahora, en 2 Samuel 12:23 se nos presenta una situación bien especial y es cuando el rey David está arrepentido por su pecado, ayunó, pero le cuentan que el niño muere y él habla de tener un encuentro con ese niño en el futuro. Eso nos muestra que los niños no tienen ni la capacidad de raciocinio, pero tampoco tienen esa oportunidad de llegar a decir que ellos vivieron o son responsables de una situación para tomar la respuesta. Muy bien, miremos el último punto que tiene que ver con los errores o las equivocaciones concernientes a la muerte de Cristo. Existen 4 teorías. Primero, la teoría de la muerte accidental. La teoría de la muerte accidental dice, esto es un error por supuesto, que la muerte de Cristo fue completamente imprevista y no tuvo ningún significado para nadie. Pero esto no es correcto. Claro que tuvo un significado, claro que no fue accidental. Usted lo puede leer y confirmar en el Salmo 22, el Salmo mesiánico de la crucifixión, en Isaías 53, el pasaje del siervo sufriente y en el pasaje también de Zacarías capítulo 13. Es decir, que la teoría de la muerte accidental no es una posibilidad. Todos estos pasajes que aparecen aquí a la izquierda, Juan 10, Mateo 16 y 20, Marcos 9 y Lucas 22, nos muestran un propósito y no un accidente en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda teoría es la teoría del mártir. La muerte de Cristo solo tiene valor para la humanidad como un ejemplo a seguir. Esto también es un error porque Jesús no fue solamente un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. La muerte de Cristo fue una propiciación de la ira de Dios y la expiación por el pecado de la humanidad. Ya leímos, ya estudiamos estos términos y en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26 se nos muestra que no es suficiente un ejemplo. Jesús vino conscientemente a morir por nuestros pecados, por toda la humanidad. La tercera teoría errónea es la teoría de la influencia moral o teoría del amor de Dios. ¿En qué consiste? Esta ideología muestra que la muerte de Cristo fue solamente por los resultados, la muerte de Cristo fue solamente los resultados naturales de su encarnación y de sus sufrimientos por sí mismo, ¿sí? Entonces, no es solamente, definitivamente no es que Él vino, nació, se encarnó para sufrir por Él. No, es por nosotros. El propósito es claro. En Juan 3:16, versículo más conocido de la Biblia, se nos muestra que fue el amor de Dios el que impulsó a este sacrificio, ¿no? En Romanos 5:8 también nos habla del amor de Dios. Estos 2 versículos revelan claramente la manera en que Dios demostró su amor. Y por último, la teoría gubernamental. ¿En qué consiste? Supuestamente habla de que para gobernar al mundo fue necesario que Dios demostrara su ira contra el pecado a través del sufrimiento de Cristo. Escuche eso. Dios es soberano. Él no tiene, no tiene que ganarse la posibilidad de gobernar porque Él es el dueño de todo el universo. Así que no es necesario que Jesús ganara con su muerte
o Dios Padre ganara con la muerte de su Hijo Jesucristo la posibilidad de gobernar la humanidad. Esto es un error garrafal, porque Él es autónomo, Él es soberano. Y esta teoría, por supuesto, no explica por qué fue necesaria la encarnación de Cristo. Tampoco explica por qué la víctima debía ser una persona inocente o por qué la ira de Dios no pudo haberse manifestado en contra de cualquier pecador en vez de su Hijo unigénito. Entonces vemos 4 errores, 4 interpretaciones erróneas de la muerte de Cristo. Estas cosas, analizándolas detenidamente, tenemos muy poco tiempo, pero detenidamente nos abre los ojos respecto a cosas, a conceptos que quizás en algún momento hicimos o realizamos o tuvimos de una manera equivocada. No siendo más por hoy, me despido, mucho gusto, nos estamos viendo en otra oportunidad. Dios los bendiga.